Buenos días a todas hermanas, gracias al Señor que podemos estar aquí reunidas un viernes más. Sean todas bienvenidas a Arraigadas, un espacio donde conversamos cada viernes sobre lo que nuestro Dios dice en su palabra acerca de Él mismo y también acerca de nuestra necesidad de su presencia en nuestras vidas día con día. Ya vamos hacia la recta final de esta serie que se llama Acuérdense de ellas, y hoy hablaremos de una mujer que leemos en la Biblia que es muy conocida. Y para hablar de ella me acompaña Su. Hola Su, ¿cómo estás? Hola Moni, contenta de estar aquí para compartir de una de mis historias favoritas de la Biblia, pero Sí. Contenta de estar contigo y con las que nos escuchan hoy. Amén. Justamente platicando contigo Su entre semana me decías eso, que es una de tus historias favoritas en la Biblia. Sí. Y bueno, muchas, yo creo que hemos escuchado la historia de la mujer samaritana. Esa es la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy. O también se le llama la mujer del pozo. Y queremos hoy detenernos un poco para ver qué estaba pasando por su corazón en este encuentro tan especial que tuvo con Cristo, con el Mesías. Pero para las que no han escuchado antes sobre esta historia, vamos a tomarnos unos minutitos nada más para ponernos en contexto y leer un poquito de este pasaje. Juan el Bautista y el Señor Jesús estaban siendo muy vigilados en este tiempo porque ellos estaban dando este nuevo mensaje de arrepentimiento y del reino de Dios, y ellos lo estaban proclamando. Y Jesús decidió salir de Judea y viajar al norte, es decir, a Galilea, y había 3 caminos para llegar a este destino. Y el Señor Jesús eligió el que para las personas de ese tiempo, aunque era el más corto, era el más ilógico, porque tenían que pasar por Samaria. Había algunas personas que sí lo hacían, porque era el camino corto, pero no era siempre la elección, digamos, ¿no? Pero no porque sea ilógico para nosotras quiere decir que se escape de las manos del Señor. Al contrario, Él tenía un plan al pasar por ahí, un plan tan definido, un plan divino. Él quería revelarse como el Mesías a esta mujer que pertenecía a los samaritanos. Estos samaritanos eran personas repudiadas por los judíos, pero no por Dios, no eran rechazadas por Dios. Y el hecho de que se revelara como el Mesías y abriera los ojos de esta mujer para verlo, la llevaría a una transformación tal que yo creo que ella jamás se hubiera imaginado. Pero gloria a Dios, que no quedó con ella, sino que el mensaje de salvación se expandió a todos los samaritanos. Y ese era el plan del Señor. Por eso podemos decir que Jesús rompió todas las barreras culturales para poder hablar con ella. Y antes de empezar con la primera pregunta, quisiera leer algunos versículos de este pasaje que encontramos en Juan capítulo 4. Quisiera leer a partir del versículo 7, que dice: Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». «No tengo marido», respondió la mujer. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, cree lo que te digo.
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca a que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ese es el versículo 26 y vamos a detenernos ahí. Hay algunos versículos más que continúan en esta historia, pero hablaremos de alguna manera sobre esos versículos también. Así que ahora sí, comencemos por la primera pregunta, Su. ¿Qué nos muestra esto sobre el corazón de Cristo hacia mujeres como la samaritana? Y no solamente, no le estamos etiquetando a ella como a la mujer, una mujer como ella, no, porque es a mujeres como nosotras. Uh-huh. Hermanas que nos están escuchando, nos están viendo, ustedes van a saber, o se van a dar cuenta ya a medida que vayamos avanzando con este programa, que nosotros nos parecemos y somos muy similares a esta mujer samaritana. Así que, ¿qué nos muestra esto sobre el corazón de Cristo hacia mujeres como ella y como nosotras? Ay, sí, amén, amén, Moni. Primero, pues Jesús nos conoce. Él sabe quiénes somos. Claro que conocía a la mujer samaritana. Esto no fue algo que simplemente tenía sed y encontró un buen lugar para sentarse. Él sabía dónde estaba y a quién iba a buscar. Así que Él sabe quiénes somos y por eso nos busca. Y eso es maravilloso de entenderlo. Él se acerca, Él inicia, Él nos busca. Jesús mismo sabe que es a Él a quien ella necesitaba y nosotras también. ¿Y cómo se ve esa búsqueda, Moni? Como Jesús es Dios, Él hace todo lo contrario a las reglas de este mundo que Él gobierna. Uh-huh. Los judíos tenían su código de relaciones, si lo queremos llamar así, que era no juntarse con los samaritanos, al punto que, como tú describiste al inicio, ni siquiera pasó cerca, ¿verdad? Yo escuchaba una vez a un pastor que decía: voy a darles un ejemplo de esas calles en sus países donde dicen yo no paso por ese lugar, ¿verdad? Yo no paso por ahí. Y algo así es lo que vemos con la relación de los judíos y los samaritanos. Pero Jesús no se aplica a nuestros códigos de relaciones, ¿verdad? Él también rompe la cultura cultural, la de género, por hablar a solas con una mujer y por hablar a solas con este tipo de mujer que muchos llamaban inmoral. Pero lo hace porque Jesús mismo lo dijo en su primera venida. Él vino para salvar. Su misión es salvación y esa salvación no tiene nada que ver con nosotras, de lo bueno y malo que hemos hecho, sino en quién es Él. Y eso creo que es lo que vamos a resaltar en nuestra conversación, Moni, que Él es un maravilloso Salvador. Así, Jesús nos muestra que su amor no está determinado por lo que tenemos para ofrecer o eso que a veces escondemos y decimos que no hemos hecho, que no hemos dicho, ¿verdad? Sino por lo que Él es. Él nos amó primero. Y el corazón de Jesús, que es el mismo de Dios Padre, ¿verdad? Busca a mujeres como la samaritana, a mujeres como tú, a mujeres como yo, que estamos en necesidad de su gracia. Estamos necesitadas de su gracia, de su perdón, de su amor, de su misericordia todos los días. Y vamos a ir viendo también la razón por qué, ¿verdad? Pero aunque nosotras no andábamos buscándolo, Moni, Él sí. Uh-huh. Y eso debiese estallar nuestro corazón de amor por Él. Y ese es el corazón de Jesús por mujeres como ella, con cierta reputación, como la podríamos decir a ella, y por mujeres como nosotras, que a veces también tenemos esos pecados respetables que dicen que no se ven mucho por afuera, pero que Él sí los conoce y aún así nos busca. Así que debería haber gratitud en nuestro corazón por Él, por su amor hacia nosotras, ¿verdad? Así es. Así es, y es increíble, Su, que muchas veces no apreciamos este amor del Señor hacia nosotras, ¿no? Dices, esos pecados respetables que a veces casi siempre o siempre tenemos, ¿no? Y tenemos que estar luchando con ellos, pero el Señor nos ha amado tanto. A personas totalmente perdidas y sin rumbo, Él vino a buscarnos.
Y como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este encuentro del que hablamos hoy, de nuestro Salvador con la mujer del pozo, es una imagen de cómo Jesús viene a nosotras hoy. Amén. Cada una de nosotras puede dar testimonio de lo alejadas que estábamos de Dios, inclusive evitándolo, escondiéndonos, lejos de la verdad. Pudimos haber nacido en una familia cristiana, como es mi caso, y aún así yo estaba lejos de Dios. El Señor tuvo que venir a rescatarme. Amén. O a lo mejor personas que vinieron al Evangelio después, que creo que es tu caso, Su. Sí. Ajá. Y el Señor te buscó de igual manera y te rescató. Sí, amén. Porque estábamos lejos de la verdad, aún conociendo ciertas cosas. Estábamos lejos. Y últimamente he estado meditando y compartiendo mucho este pasaje de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y creo que este pasaje de Juan 3, que es un capítulo antes de la mujer samaritana, describe a perfección el actuar del ser humano, el actuar tuyo y mío, de las hermanas que nos están escuchando. No venimos a la luz porque no queremos que nuestras acciones sean expuestas, pero es necesario, y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Esta mujer estaba sumida en la inmoralidad. El hombre con quien ella vivía en ese momento no era su esposo. Y cuando Jesús le habla sobre el agua viva, ella no puede pensar en lo espiritual. Lo único que ella pensó fue en la comodidad de ya no tener que ir a sacar agua del pozo al mediodía, porque si lo hacía en la mañana o en la tarde, como las demás mujeres, tendría que seguir soportando la vergüenza pública por su conducta. En su mente realmente ella no estaba contemplando hacer un cambio, no estaba pensando en nada espiritual. Pero nuestro Salvador, quien lo sabe todo, quería llegar a la raíz de su problema, quería llegar a su pecado. Amén. Y por eso la confrontó y le hizo preguntas y le habló a su corazón, ¿no? Esta mujer había buscado satisfacción en relaciones. Jesús le dijo que ya había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su marido. Pero ella seguía con sed, ella seguía sedienta. Así que, ¿cómo se ve hoy esa misma sed en la vida de una mujer? ¿Cuáles son algunas fuentes a las que acudimos pensando que nos van a llenar, que nos van a satisfacer, pero al final de cuentas no lo hacen? Justo esa palabra tan importante, Moni, que nos van a satisfacer. Creo que es una necesidad humana, ¿verdad? El buscar dónde estar plenas, felices, satisfechas. Y mira, ella estaba con alguien que no era su marido, pero fíjate esto, el sexto, ¿verdad? Era el sexto, su sexta relación. Pero ella está a punto de conocer el séptimo. Y el número 7 es número de plenitud. Imagínate, son observaciones que tú puedes hacer para ver al Señor y decir, wow, todo lo que estaba haciendo Jesús con esta mujer y lo que hace con nosotras. Pero antes de conocerlo, de que ella lo conozca, ¿verdad? Jesús se toma su tiempo para conversar con ella. A mí eso me impacta cómo él hace esa conversación tan larga. Sabes que es una de las conversaciones más largas de la Biblia. Y es largo y tendido, ¿verdad? Esta conversación, porque tiene mucho que decirle sobre su necesidad eterna. Y podemos hacer un vistazo rapidísimo al pasaje de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que nos habla de las cisternas rotas o los pozos rotos también, que dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y aunque es el pueblo de Israel, que pudiéramos decirlo, ya eran cristianos, por decirlo de esa manera, este mal que ha hecho este pueblo lo hacemos todos. Porque no queremos, como tú dijiste, acudir al Señor, que es la fuente de agua viva, pero también seguimos buscando esa satisfacción en otros lugares y eso lo hacemos todos, Moni. Pero Israel, en este pasaje, había cambiado a Dios
por ídolos paganos, al confiar en ellos. Y esa es la clave, ¿verdad? Confiar. Y si lo vemos en nuestro contexto, nosotras también cambiamos a Dios al depender y confiar y correr hacia cisternas o fuentes o pozos rotos. En el caso de ella seguramente había otras cosas, pero Jesús se dirige a una en específico, esas relaciones con hombres, ¿verdad? Y en nosotras, ¿cuáles pudieran ser esas fuentes? Confiamos también en relaciones y por eso a veces andamos de una relación en otra, y no solo románticas, también de amistades, reconocimiento, dinero, ¿verdad? El tener esa confianza en que mi cuenta tiene suficiente, el cuerpo, tener un cuerpo sano, saludable, lo cual no es malo en sí, que eso también lo vamos a decir, no son cosas malas en sí, pero que se vuelven una fuente de confianza y a donde acudimos. Una cuenta en redes sociales que tenga miles y miles de seguidores, ¿verdad? El sexo, la comida, creencias erróneas sobre lo que Dios nos pide ser y hacer. O también cuando corremos, y eso es una manera de verlo también, en qué confiamos. Cuando corremos a nuestro desempeño, cuando algo nos salió bien, cuando corremos a la culpa que nos aísla de Dios y de otros cuando pecamos, corremos a culpar a otros por lo que hicimos o por cómo resultó mi relación laboral o sentimental, ¿verdad? O de amistad. ¿A dónde nos vamos a refugiar, Moni? Eso nos dice en qué confiamos. O bien también podemos buscar consuelo en estar viendo series, en estar en TikTok mucho tiempo, ¿verdad? O incluso yo he visto con algunas chicas que ellas encuentran su paz, su descanso, en tener todo arreglado y se ponen a arreglar un montón de cosas, lo cual también te digo, no es malo en sí, pero es para qué usamos todas estas cosas que he mencionado y pudiésemos mencionar más. Y al final lo que pasa es que terminamos igual de sedientas, igual de necesitadas, igual de insatisfechas, porque no son lugares que realmente nos proveen lo que estamos buscando. Solo Dios es nuestro consuelo, solo Dios es nuestro auxilio, solo Dios es nuestra roca y es quien verdaderamente nos llena y nos ayuda. Y Jesús le ofreció a esta mujer agua de vida eterna. Y no solamente es pensar, ¿verdad?, en esa vida eterna en el cielo, sino que ¿qué es esa vida eterna? Juan 17, capítulo 3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Hoy y ahora. Nosotras ya disfrutamos de esta buena noticia. Y entonces la realidad es que esa satisfacción y plenitud que deseamos que algo nos lo provea, como no fueron creados para ese propósito, nos va a dejar sedientas, insatisfechas. Y nosotras, si no volteamos la mirada al Señor, vamos a seguir cavando cisternas, vamos a seguir acudiendo a esas cisternas, buscando, pero vamos a regresar por más. Cuando tenemos mamás de niños pequeñitos a veces, ¿verdad? Que nada es suficiente, nada los satisface. Ya, te pudiste comer un dulcito, otro dulcito, ¿verdad? Ya pasó tu tiempo de ver televisión, 5 minutos más. Y parece sencillo, pero realmente si lo trasladamos a todo lo demás de nuestra vida, eso hacemos. Y buscamos esas cosas porque dejamos de deleitarnos en Jesús. Y Él nos buscó. Recordemos eso. Si Él nos buscó, no nos va a dejar y va a terminar esa obra que Él ha determinado hacer en nosotras. Así es, nada es suficiente. De este lado de la gloria, nada va a ser suficiente, nada va a satisfacer. Solamente Cristo. Y en lugar de deleitarnos en conocer a nuestro Salvador, a quien nos redimió, estamos esperando que haya algo novedoso, algo extraordinario, es como si quisiéramos que hubiera algo siempre que mantuviera a flote nuestras emociones, ¿no? Exacto. Dabas excelentes ejemplos. Y yo añadiría, tal vez, estar esperando el próximo viaje, la próxima conferencia también, que decimos son cosas buenas, pero a veces pareciera ser que sobrevivimos de conferencia en conferencia. El próximo evento de tus hijos, la próxima reunión con las amigas, el cafecito de los viernes, yo no sé. Cada quien podemos meditar y pensar qué son esas cosas que nosotras, a las que nos aferramos, a las que corremos, como decías tú, que mantienen a flote
el sobrevivir, ¿no? En nuestro día a día. Buena palabra, nuestras Moni. emociones. Sobrevivir. Y sí, o sea, decimos cosas que en sí son buenas, pero que parece que las necesitamos para no entristecernos con la vida ordinaria que tenemos. Y esto nos lleva a acudir a todas esas cisternas rotas que no llenan, que no satisfacen. Y lo mejor de todo es que el Señor nos conoce y Él sabe que somos así. Sabe que buscamos satisfacción donde no la vamos a encontrar y que esto nos lleva a alejarnos del agua viva y hundirnos cada vez más en nuestra propia sabiduría humana, que no nos conduce a ninguna parte más que al pecado al final de cuentas. Amén. Así que el Señor nos busca, nos pregunta, nos lleva a encontrar la realidad de nuestro corazón. Decías hace un momento, el Señor Jesús se tomó el tiempo para conversar largo y tendido con la mujer samaritana. Y lo ha hecho con nosotros. Y si vamos a las Escrituras y podemos ver muchos ejemplos de esto, desde el inicio de la historia con Adán. Lo hizo con él y le preguntó, ¿dónde estás, Adán? El Señor, claro que sabía dónde estaba, ¿no? Le preguntó, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Sí. Qué preguntas tan específicas, ¿verdad? Pero que estaban llevando a Adán a pensar en lo que él había hecho. Lo hizo también con Caín, la siguiente generación. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si damos un salto grande hasta el Nuevo Testamento, lo hizo también con sus discípulos. Los discípulos en algunas ocasiones discutían entre ellos, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús lo hizo con ellos también y les dijo que discutían por el camino. Y lo hizo también con esta mujer y le dice, ve, llama a tu marido. ¿No? Así que, ¿por qué el Señor pregunta estas cosas si ya sabe toda la verdad? Recordaba Salmo 139, en los versículos 3 y 4, que dicen, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Así que no hay nada que se esconda del Señor. Pero creo firmemente que en su amor y misericordia el Señor de verdad nos da la oportunidad de meditar en nuestra vida, de ver nuestra condición espiritual para arrepentirnos y para volver al camino. Pero esto no va a suceder si nuestro corazón no es evidenciado. Y por eso el Señor pregunta, porque Él quiere exponer lo que hay en lo más profundo, esas cosas que nos cuesta tanto sacar, ¿no?, a la luz. Esas cosas de las que nos preocupamos tanto, de que no se vean, lo que guardamos tanto, nuestra reputación, estas cosas que están escondidas, esas cosas que no quiero que nadie se entere. Pero el Señor Jesús lo conoce todo y Él nos confronta con nuestra realidad pecaminosa. Así que, ¿qué nos enseña esto sobre cómo Dios trata con nuestro pecado? Mira, qué importante eso último que dijiste, porque usualmente nosotros, Moni, vemos que alguien que nos confronta con pecado o que sale a luz nuestro pecado, lo vemos como algo malo. Estando en Cristo, esto no es malo, ¿verdad? Y tiene esperanza. Pero cuando sale a luz nuestro pecado, lo vemos como esto es lo peor. Claro que duele, claro que es difícil y por supuesto que muchas veces va a traer cierta vergüenza dependiendo de cómo haya sido y todo lo que haya sucedido. Pero luego podemos correr a nuestra fuente de agua viva y saber que no es algo con lo que nosotras tenemos que quedarnos sin esperanza. Aunque muchas veces quisiéramos regresar el tiempo, ¿verdad?, para no haber dicho lo que dijimos o haber hecho lo que hicimos, en Cristo esto no tiene desperdicio. A veces así es como vemos nuestro pecado, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que Dios está siendo muy misericordioso, muy bueno, en que podamos ver ese pecado para poder traerlo, como bien tú decías con el pasaje de Juan 3, a la luz, porque Él es la luz que vino a los hombres. Pero también cuando escuchamos una predicación en medio de la necesidad o del problema, también ahí nos está hablando el Señor y que trae una convicción
sobre algo que tal vez nadie sabe, pero Él sí sabe, y de esa manera sabes que Él sabe y que te está hablando. Y esta mujer, no sabemos si estaba cargada por su vida, como bien decías al inicio, quizás solo se sentía rechazada y era una situación solo como externa, pero en realidad no había conectado su necesidad espiritual. Entonces, probablemente vivía en automático, digo yo muchas veces, ¿verdad? Sobreviviendo, dijiste tú, creyéndose salva por los ritos que hacía en ese monte, ¿verdad? Pero con esta conversación intencional de Jesús que ella escuchó, que ella preguntó, ella fue confrontada con gracia y verdad. Que justo Juan dice que es Jesús el que vino con gracia y verdad. Entonces Dios no nos va a dejar en nuestro pecado, porque Él es santo, Moni. Y esa mentira de una afirmación absoluta, no sé si la has escuchado, que dice, Dios me ama como soy. Realmente no es bíblica. Porque Dios nos amó primero, a pesar de cómo éramos y de cómo somos. Pero nos salvó por amor para no dejarnos igual. Y para ello, primero, Él expone el pecado que nos separa de Dios. Porque Él nos quiere cerca, Moni. Por eso Jesús sale y busca a la samaritana, y por eso salió y te buscó a ti y a mí. El pecado es lo que nos separa de una comunión con Dios, de conocerlo, de recibir de sus bendiciones y sus promesas. Por eso es que Dios envía a Jesús para resolver esa brecha abismal que ni tú ni yo podíamos resolver entre Dios y nosotras. Debemos reconocer que somos pecadoras, Moni, y que aún pecamos, que aún hay luchas en nuestro corazón. Si alguien acá que nos está escuchando hoy, Moni, no conoce a Jesús, no ha confiado en Jesús, es un buen momento de que la podamos invitar, que al finalizar de escuchar este programa, ella pueda clamar a Jesús, que ella confiese sus pecados de orgullo, de enojo, de egoísmo, de amargura, de falta de perdón, pero sobre todo de confiar en sí misma, en sus esfuerzos, en cualquier otra cosa de las que pudimos nombrar anteriormente, y no confiar su vida en Jesús para recibir esa vida eterna, esa relación que Dios quiere tener. Porque por eso Jesús fue a buscar a la samaritana y por eso sale a buscarnos hoy, y por eso tú estás escuchando esto hoy. Hasta que no comprendamos cuánto Dios aborrece el pecado, no vamos a apreciar su gracia, Moni. Hasta que no nos asombremos de lo terrible de nuestro pecado, no vamos a recibir su gracia. Hasta que no entendamos que no se trata de desempeño bueno, moral, ¿verdad? Pero con corazones lejos de Dios no vamos a recibir misericordia. Y todo lo que hemos hablado, que Jesús viene, que Jesús se acerca, que Jesús le habla, todo lo recibimos por gracia. Es un regalo del Señor hacia nosotras, por la vida, por la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús le dice a la samaritana sobre su pecado, no para acusarla, burlarse de ella o aprovecharse de ella, como quizás escuchaba y estaba tal vez acostumbrada a escuchar. Lo hizo para salvarla. Y esa salvación es relevante. Y se lo dice porque al ella reconocer su pecado, entonces puede reconocer su necesidad de un Salvador. Y eso es lo que nosotras necesitamos recordar siempre. No solo el día que pones tu fe, Moni, sino todos los días. Cada vez, ¿cuál es la solución cuando cometes un pecado? Necesitas un Salvador. Necesitas regresar a Cristo una y otra vez. Así es. Así es. Así es como Jesús llevó a esta mujer a reconocer su verdadera necesidad. No solo de agua. Exacto. No solo de ya no tener que salir en el momento del día en el que el sol estaba más fuerte, sino de salvación. Amén. Ahí, mientras se escondía del dedo acusador de los demás, en la cotidianidad de su vida, mientras ella buscaba satisfacer una necesidad física normal, ahí le habla, ahí le hace preguntas, ahí conversa con ella, no la acusa desde un principio, no le da de bibliazo. La lleva con compasión. Amén. Para que ella hable sobre lo que hay en su corazón. Y eso es lo que vivimos nosotras cada vez que nos exponemos a la palabra. Como dice Salmos 119:10, lámpara es a mis pies
tu palabra y luz para mi camino. Amén. Y hay algo bien interesante aquí, y que es tan necesario que podamos nosotras entender y aceptar. Jesús también le revela a la mujer, y creo que tú lo mencionabas hace un momento, la verdad de que no sabe tanto como piensa sobre el Dios que dice creer. Uh-huh. Tanto los judíos como los samaritanos admitían que Dios les había ordenado a sus antepasados señalar un lugar especial para adorar, para adorarle a Él. Y los samaritanos habían designado el monte que estaba ahí, monte Gerizim, donde los israelitas habían proclamado las bendiciones de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Esto iba desde hace muchísimos años. Uh-huh. Entonces, la samaritana sabía eso. También le dijo a Jesús que sabía que vendría un Mesías en algún punto y declararía todas las cosas. Pero todo esto que ella sabía era simplemente un conocimiento superficial. Uh-huh. Era de tradición. Ella realmente no tenía un encuentro personal con Dios. Ella no había entendido lo que Jesús le explicaba, que no se trataba de una adoración externa, en obediencia a normas y tradiciones en lugares religiosos, sino que Él se refería a lo interno. Es una actitud de rendición interna que conduce a la adoración del Salvador, inclusive en los actos más cotidianos de la vida. Y esto, mis hermanas, nos debe llevar a pensar y preguntarnos, ¿sabemos tanto como pensamos sobre el Dios que decimos creer? ¿Sabemos cómo es Él, cómo es su carácter, lo que Él demanda de sus hijos, la obediencia que le debemos, el amor con el que debemos amarle? O tal vez el conocimiento no ha bajado a nuestro corazón y se ha quedado solo aquí, en acumulación de información y, peor aún, en muchas ocasiones, en herramientas para señalar el pecado de otros. Entonces, tenemos que preguntarnos realmente, ¿damos evidencia de conocer profundamente y amar al Dios que nos ha salvado? Porque, recuerdan, en Juan también dice, el que me ama, mi palabra guardará. Debe haber obediencia, no solamente es conocimiento de Dios, es obediencia a lo que sabemos de Dios. Así que tenemos que meditar en esto. Y bueno, Jesús se revela directamente a la samaritana como el Mesías, ¿no? Así que la pregunta es, ¿por qué es tan significativo que esta revelación ocurra precisamente en ese momento y precisamente a una mujer como ella? Sí. Y bueno, me hiciste recordar y pensar cuando estabas diciendo que ella no había entendido lo que Jesús le explicaba, que no se trataba de una adoración externa en obediencia a normas y tradiciones. Me hiciste recordar, porque este pasaje ha sido, y Dios lo usó hace 20 años, para hablarme específicamente de esa parte que tú mencionaste. Y cada vez que leo el versículo 26 donde dice, yo soy el que habla contigo, yo siempre lloro, y es como cuando escuchas esas historias que está la música y ya vas a llegar al clímax de lo que va a suceder, alguien va a decir algo o se va a revelar ese personaje, y ¡boom! Se revela. Es como ese clímax de la historia de la samaritana. Y así es como siempre leo esas pequeñas 6 palabras. Yo soy el que habla contigo. Y justo esa fue mi experiencia, Moni. Yo conocía de Dios. Siempre supe de Dios. Y sabía que los domingos había que asistir a escuchar de Dios, ¿verdad? Pero yo realmente no tenía una relación con Dios. Y el Dios que yo creía era por medio de eso, por medio de ritos, por medio de tradiciones. No por medio de su Hijo. Que eso lo cambia todo. No es por medio de cosas que yo hago, es por medio de lo que el Hijo hizo. Y el problema en sí, como ya dijiste antes, no era su sed, ¿verdad? Jesús usó la sed para hablarle de una verdad eterna. Él se ofreció como esa agua de vida eterna, pero su verdadero problema era que no conocía al Salvador, al Mesías. Y aunque sabemos que ella esperaba un Mesías tipo profeta, era como tú también estabas hablando del contexto, que le declararía todas las cosas, ella solo esperaba, justo como decías, más información, o esa revelación plena, como informarnos de esto más, porque yo ya me creo salva por todos esos ritos que yo estaba haciendo. Entonces, al igual que los judíos, mira qué cosa, ellos tenían enemistad, pero estaban igual. Al igual que los judíos
que esperaban un líder político que los liberara de los romanos, porque ellos también ya se creían salvos. O sea, cada quien, mira, nosotros tenemos esta expectativa de un Jesús o de un Salvador que es así, y la otra es como, solo quiero que me digas qué es lo que sigue en el capítulo de nuestra vida. Y tanto la ignorancia, Moni, como la arrogancia nos desvían de ver al humilde Hijo de Dios. Que, ay no, esto de verdad es tan hermoso de verlo. Pero ver al humilde Hijo de Dios que se sienta en un día cotidiano, Moni, de su vida y de la vida de ese pueblo, intencionalmente buscando a esta mujer para salvarla, para cambiarle su vida para siempre. Y no porque ella lo merecía, no porque tú lo merecías, Moni, ni yo, ni ninguna persona. Es porque Él es un gran Salvador, porque Él es el Mesías. El énfasis de esta historia es ese versículo: yo soy el que habla contigo. Imagínate eso, o sea, si nos podemos sentar ahí y pensar que Jesús te dice, ¿sabes? Yo soy ese Mesías, el que está hablando contigo. El gran yo soy del que tú escuchaste en los primeros 5 libros del conocimiento que los samaritanos tenían de la Biblia, Biblia por decirlo así, pero la palabra que ellos tenían. El gran yo soy habla contigo y conmigo cada día, Moni, como tú lo expresaste antes, cuando abrimos su palabra. Él no ve quiénes somos, ni nuestro pasado, ni en cuántas actividades sacamos 100 puntos. Y no estoy diciendo que seamos perezosas, ¿verdad?, en lo que nos toca hacer. Estoy hablando de lo que tú justo decías, la parte interna, de un corazón que busca a Dios, que se arraiga a Dios y que busca escucharlo, conversar con Él. Y lo podemos hacer por medio de su palabra. De un corazón que depende de Dios, de eso es lo que estamos hablando y ese es el llamado. La obediencia también viene porque descansamos en la obra de Jesús, no es costosa, porque Él ya vivió la vida perfecta que no podíamos vivir. Entonces, de un corazón, también estamos hablando, de un corazón cuya motivación, Moni, es realmente ser como Cristo, pero no solo con las reglas, sino con el disfrute de una comunión con Él, descansando en Él, valga la redundancia, para descansar de tantas obras en las que esperamos recibir identidad, valor, propósito. Y necesitamos descansar de esas obras que nos causan ansiedad, preocupación, control, perfeccionismo, chisme. Tú hablabas de estar señalando más fehacientemente el pecado de los demás, pero no el nuestro, ¿verdad? Falta de amor. En ningún otro evangelio, Moni, en ninguna otra parte de la Biblia vemos tan claramente esta declaración de la identidad de Jesús. Y lo hizo a una mujer, a una samaritana, a una mujer con reputación cuestionable, en una conversación de 1 a 1. Y esto es demasiado glorioso de Jesús. Si nosotras no podemos apreciar eso glorioso de Jesús, necesitamos pedirle que nos ayude y nos abra los ojos para verlo. Tu pecado no te define, hermana, pero necesitas entregarlo al Señor, porque Él es un Salvador que te conoce y que te va a perdonar si tú entregas tu pecado. Porque tu pecado no es más grande que su gracia. Dios salva porque Él es un maravilloso Salvador. Y qué descanso, Moni, hay en ello. Y qué gratitud podemos tener por quién es verdaderamente Jesús, el que nos presenta la palabra. Exactamente. Así es, el pecado constante, muy constante de esta mujer, no fue más grande que la gracia del Salvador. Ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Sin temor al hombre, sin pensar en su vergüenza o en su reputación. Mira que hemos dicho que ella hacía todo a solas por lo que la gente en ese tiempo podía decir de ella, ¿no? A lo por las miradas o el juicio. Sí. Y el hecho de que ella dejara su cántaro y corriera inmediatamente, sin temor, sin vergüenza, sin pensar en qué van a decir de mí, estas cosas fueron grandes evidencias de una transformación genuina en el corazón de esta mujer. Ella pasa de vergüenza
a testimonio. Ella pasa de evitar a las personas a correr hacia ellas. Eso es maravilloso. Y eso solamente lo hace Cristo. Lo que ocurrió en su corazón fue suficiente para que eso cambiara. Y ella es una muestra de cómo Dios puede usar precisamente nuestro pasado como parte del testimonio, no de lo que nosotros logramos hacer, Amén. No de cómo logramos cambiar, porque esta mujer ya llevaba 5 maridos. Sí. El sexto, ya estaba con el sexto, ¿no? Sino como parte del testimonio de lo único que puede cambiarnos, la obra milagrosa en la vida de una persona hundida en el pecado por aquel que es el único capaz de hacerla, que es nuestro Dios. Amén. No se trata de lo que el cambio en nuestra vida pueda impactar a los demás. Sirve de testimonio, pero se trata del Dios que transforma por completo. Amén. ¿Y no es eso lo que queremos hacer cuando las buenas nuevas de salvación nos han transformado? Buscar a otros, darles testimonio de la verdad y hablarles de la necesidad que tienen también de un Salvador. Amén. Así es, Moni. El versículo 28 dice que Jesús le reveló todas las cosas que había hecho, y eso te deja pensar que quizás esta conversación fue un poco más larga, ¿verdad? Porque dice todas las cosas. Y algunos comentaristas bíblicos eso es lo que dicen, ¿verdad? Y solo tenemos un poquito de esa conversación, pero esto hace más maravilloso que ella haya corrido hacia esas personas, porque no solo le habló acerca de su vida inmoral, de esa parte específica, sino de toda su vida. Y eso es lo que vemos cuando ella suelta ese cántaro y ya no necesita, de manera espiritual ya no necesita más ese cántaro. Y qué bendición. Ya se le había terminado su sed en ese momento, ya no había más que hacer con ese cántaro, lo pudo dejar ahí y yo creo que ya ni se olvidó de él. Wow, sí, amén. Y para cerrar este programa, ya tenemos que irlo cerrando. No. ¿Qué le dirías a una mujer que hoy nos está escuchando y se siente avergonzada, se siente expuesta o siente que su pasado pecaminoso la define? Ay, Moni, creo que todas pudiéramos identificarnos con esa pregunta. Y no se trata de algo muy grande que hayamos hecho no se trata de eso. Pero siempre tenemos algunas situaciones pasando en nuestra vida que nos hacen sentir avergonzadas, expuestas, o alguien más nos está recordando nuestro pasado, o nosotras mismas. Pero la maravillosa noticia justo es lo que hemos venido hablando en el programa, que Jesús viene a nosotras y Él sigue viniendo a nosotras. Si creemos en Jesús, nuestra vergüenza de ser descubierta ante Dios ya fue cubierta por Cristo al morir en la cruz. Segundo, que Cristo al salvarnos no tomó en cuenta nuestro pasado, Moni. Entonces, ¿por qué seguir nosotras en Él? Tercero, le diría, ¿hacia dónde estás viendo? Si Cristo te ha salvado para darte una vida nueva, ¿por qué sigues viendo y viviendo en el pasado y definiéndote por lo sucedido en el pasado? Y estas preguntas son para llamarte a un despertar y voltear tu mirada a Jesús, el gran Salvador, el que ya no te acusa ni te condena. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotras? El acusador de los hombres es Satanás. A él no tenemos que seguirlo escuchando. Y qué bendición es saber que es por su gracia que nosotras podemos acudir a él, sabiendo que todo lo que pasó, Moni, que todo ese pasado difícil, no tengo idea de cuántas cosas cada una de nuestras oyentes, tú, yo, ¿verdad?, hemos pasado. Pero el sufrimiento y el dolor son parte de este mundo caído. Y Dios envió a Jesús para lidiar con nuestra forma de responder a ese sufrimiento que hemos pasado. Y también nos da una nueva identidad para que eso no nos defina. Y su agua de vida eterna, y quién es Él, que al final es su obra y su persona, es la verdad en la que tenemos que meditar y es la verdad que nos hace verdaderamente libres de toda atadura del pasado. En pocas palabras, que a veces cuesta, es voltea la mirada al Señor
¿Qué es lo que tienes que hacer? Traer tu pasado al Señor. Si ha sido muy doloroso y aún estás luchando con Él, tráelo al Señor. Reconoce que Él te ha justificado para que no te condenes más. Él ya no tiene ese dedo acusador que tú decías antes. Él ya no lo tiene. ¿Por qué tú y por qué dejas que otros? Ven al Señor. No culpes a otros por todo. Y como vimos con la mujer samaritana, Dios usa el que veamos si hay algo que nosotras hicimos, ¿verdad? Y lo usa para traer nuestro corazón, para correr a Él, porque esa es la intención del Señor. No es exponernos, no es avergonzarnos, es traernos a Él. Y tenerlo a Él borra todo, Moni. Y eso debemos recordarlo constantemente. Y eso es gracia. Jesús trató a esta mujer con gracia y así nos trata y nos trató a nosotras. Gracia es esa fortaleza para entrenarnos a vivir una vida buscando santidad. Hoy, mañana, pasado. Y para que dejemos de correr al pasado como un lugar seguro a veces, porque pareciera que es lo único que conocemos de nosotras y por eso tenemos que conocer al Salvador, porque Él nos va a decir quién somos. O para justificar cómo somos y que no podemos cambiar. Seguramente hemos escuchado personas que dicen así soy y no voy a cambiar. También diría, necesitas tener un encuentro con el Salvador, porque Él sí cambia vidas. Y entonces nosotras no hagamos ineficaz la gracia de Dios por seguir corriendo al pasado. Recibamos su gracia salvadora, Moni, y su gracia santificadora, que hoy está presente. Él nos ha dado una vida nueva, que incluye una nueva relación con nuestro pasado. Ya no nos define. El pasado no se borra, pero ya no te acusa, pero tampoco te hace víctima. Así que nuevamente, corre al Salvador. Y algo importante es que converses también con una anciana en tu iglesia, una mujer madura en la fe, si esto está siendo muy pesado. No camines sola con situaciones difíciles que has vivido y que aún te afectan o no sabes cómo lidiar con ellas. La belleza de ser redimidas es que Dios nos incorporó a una familia de fe para ayudarnos precisamente y acompañarnos en nuestras luchas. Todas las samaritanas estamos allí para edificarnos, confrontarnos y hablarnos la verdad en amor. Ya no hay más condenación. Mira qué versículo tan lindo el de Romanos 8:1. No hay más condenación. Podemos andar en el Espíritu para glorificar a este maravilloso Salvador, Moni. Amén. Amén, así es. No hay nada que agregar. Qué verdades tan esperanzadoras, qué amor tan grande. Amén. No lo echemos en saco roto. Meditemos en esto y queremos dejarles con una verdad bíblica que es precisamente en medio de esta historia. Juan capítulo 4 versículos 13 y 14 que dicen: Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Pues gracias a Dios. Queremos ya cerrar este programa. No sin antes recordarles que tenemos algunos recursos para recomendar. El libro que hemos estado recomendando últimamente, De Mujer a Mujer. Y también el podcast de Nancy DeMoss Wolgemuth que tenemos en nuestra página de internet que ustedes pueden encontrar por ahí. Tenemos una serie que se llama Cómo saciar nuestra sed, que habla precisamente de la mujer samaritana. Así que ustedes la pueden buscar por ahí en nuestra página de internet. Ahí va nuestroscorazones.com. Y hay un par de cositas más que queremos anunciarles, pero antes vamos a orar, si nos puedes guiar en oración por nosotras, por nuestras hermanas que están escuchando hoy, que el Señor se encuentre con nosotras. Amén. Amado Señor, gracias por las historias que nos dejaste en la palabra. Gracias, amado Dios, porque nos podemos identificar con ellas, pero sobre todo porque podemos conocerte más. Eres verdaderamente un Salvador perfecto y el que necesita nuestra alma. Padre, te pedimos que te veamos con amor,
Que no te veamos con pensamientos de ansiedad y duda, ni cuestionando tu buena voluntad y bondad, sino viendo que tu corazón es la fuente de toda bondad. Que no te veamos como un padre que tiene un rostro de desaprobación, sino como un padre bondadoso y tierno. Porque tu amor es el amor de alguien autosuficiente, infinitamente saciado en ti mismo y tus gloriosas perfecciones, sin necesidad de buscar amor en otros, y por eso estamos seguras de tu amor. La carne y la sangre son tan aptas para tener pensamientos severos de ti. Tenemos miedo de pensar a veces muy bien de ti por nuestro pasado. Pensamos que es un atrevimiento mirarte como bueno, lleno de gracia y bondadoso. Pero hoy te pedimos, Señor, que por favor llenes nuestro corazón de ese amor por ti. Que no hay nada más aceptable para ti que mantener nuestros corazones cerca de ti como fuente eterna de toda esa rica gracia que fluye hacia pecadores en la sangre de Jesús. Te pedimos, Señor, que descubramos la dulzura de tus aguas de vida eterna y que nosotras, que una vez huimos de ti con miedo, no nos mantengamos lejos de ti, ni siquiera por un momento. Atráenos a ti, Señor, y danos de beber de esa agua de esa fuente de agua de vida eterna todos los días, Señor, que es una relación contigo. Te pido por nosotras, te pido por las hermanas que escuchen y por aquellas que aún no han puesto su confianza y su fe en Jesús, que hoy sea el día que ellas puedan acercarse para conocerte y para disfrutar de una relación contigo, Señor. Te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, así es. Bueno, mis amadas hermanas, les recordamos que ya están disponibles, ya desde hace ratito, las boletas de la conferencia Preparen Camino al Señor. Ya hay un buen número de boletas vendidas. Esa conferencia se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre este año 2026 en Miami, Florida. Así que pueden ir a nuestra página de internet y específicamente a mujerverdadera.com y ahí adquirir las boletas, y también ahí se pueden informar de todo lo que está relacionado a la conferencia. Y también para nuestras hermanas en República Dominicana les informamos que Shannon Popkin, esta autora y conferencista de la que hemos hablado aquí en recursos como el de No seas una mujer controladora, hicimos toda una serie sobre esto hace poco. Ella estará allá en República Dominicana el sábado 23 de mayo en una conferencia que se llama Moldeadas por sus promesas. Así que para conseguir boletas visiten ibsg.org.do/conferencia. Pueden regresar el video y volver a escuchar para que puedan teclearlo ahí en su computadora y puedan buscar las boletas ahí. No se pierdan de esta oportunidad. Así que bueno, gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Gracias, Su, qué bendición haber podido meditar, desmenuzar todo esto y Amén. Sobre todo la bendición que tenemos de poder con libertad hablar de nuestro Salvador, conocerlo más y que esto nos lleve a amarle más con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Así que gracias. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Nos vemos pronto.